Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, Sí, se escucha. Sí. Ah, perfecto. ¿Cómo están? Bien, todo bien. bien, perfecto. Bueno, bien. Eh, Voy a anotar en la lista a ver quiénes están presentes. Igualmente entiendo que como es para eh, la devolución del trabajo práctico 3, ya no se va a tener en cuenta la asistencia, pero por las dudas lo voy a anotar, ¿sí? Hoy era solo para la devolución del trabajo 3. Solamente para eso, así que si querés ahora, si quieren ahora los anoto en la lista por las dudas, y si se quieren desconectar, se desconectan si aprobaron el trabajo, si no tienen dudas, no hay problema. Ah, Hoy listo. es solamente para eso. Después tienen, voy a mirar el calendario que actualizó Tobías. A ver, mañana no hay clases, ¿sí? Mañana sin clases. El 13, lunes, tienen el recuperatorio de este trabajo 3. Y el 14 es el repaso general con Tobías, ¿sí? Ahí van a tener el repaso general y van a poder sacarse todas las dudas acerca del coloquio, ¿sí? ¿Bien? Están callados. Bueno, Sí, perfecto. en la clase de repaso que no esté solo Tobías. Y tendría que consultarlo con él porque él es el que organiza. Depende también de cuándo vayan a hacer el coloquio. No sé si ya les confirmó si va a ser al final el 21 o el 22. Tampoco, están No, todos me en... parece que no confirmó nada. Perfecto. Bueno, yo le No, voy a creo que preguntar a ver si después podemos hacer otro repaso general, pero sí, estén presentes el 14 para el repaso general con el adjunto, ¿sí? Eso va a ser importante. Ahí les va a dar las pautas. Una sola clase de repaso es muy poco. Bien, bueno, vamos a ver si alcanza con esa clase y en caso de que no alcance, ahí quién es Karen. Karen, si sentís que, no, que con esa clase no va a alcanzar, ahí que después se vean a ver si se puede agregar alguna clase más, pero aprovechen, ¿sí? La clase de repaso del 14, ¿sí? Con el adjunto que es el que va a organizar el tema del coloquio, ¿sí? Bueno, voy a pasar la lista. No voy a anotar nada más aquí en los que están presentes. Hernández, Díaz Nicolás, presente. Brian. Marcos Valentín Goni, presente. Martínez Sofía, presente. Benjamín Isim, presente. Jacqueline Girat, presente. Bastone, perfecto, presente. Montoya, Manuel, presente. Pérez Brisa, presente. Malvernat Matías, presente. perfecto.
Te pongo el presente, Matías. Aselborn, Agustina. Presente. Genial. Bruno González. A ver si está. González Bruno. Presente. Julia Bardón. Ahí veo que se van conectando más. Presente. Di Julio. Karen. Presente. Bueno, listo. Ya pasé la lista con quienes están presentes. Para los que se conectaron más tarde, les comento que lo que vamos a hacer hoy es el repaso del trabajo práctico número 3, ¿sí? Para las personas que tienen que rendir el recuperatorio del trabajo el lunes, ¿sí? La clase de repaso va a ser la próxima semana, el lunes, el 14, van a tener el lunes el recuperatorio y el martes la clase de repaso con el adjunto, ¿sí? Así que es importante que puedan estar presentes en esa última clase de repaso antes del coloquio. Ahí va a confirmar cuándo se va a realizar la fecha del coloquio, que la fecha estimativa era el 21 o el 22, y el recuperatorio una semana después, el 28 o el 29, y ahí se pueden sacar todas las dudas, ¿sí? Así que bueno, si alguien no tiene dudas acerca del trabajo práctico 3, se pueden desconectar, ya tomé lista, así que bueno, eso no hay problema, pero sí les recomiendo que estén en la clase de repaso, ¿bien? Bueno, somos 16, así que si quieren, quienes quieran hablar, podemos ir intercambiando, ¿sí? Y vamos a repasar todas las consignas del trabajo y las vamos a rehacer, ¿sí? Porque el recuperatorio va a ser muy similar a este trabajo, entonces por eso vamos a repasar todas las consignas, ¿sí? Bueno, ¿qué les pareció el trabajo? ¿Hubo alguna dificultad? ¿Les fue similar a los trabajos anteriores? ¿Les quedó alguna duda de algún tema? Si alguien me quiere comentar. O no se pudieron presentar, recuerden que es importante que quienes habían aprobado los otros dos trabajos prácticos, pero no se presentaron a este trabajo, sí o sí tienen que presentarse para el recuperatorio, ¿sí? Alicia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Alicia? Te escucho. No, nada. Me pareció que levantaste la mano, pero no. Lucía, perdón, no cuento con el micrófono, recién me di cuenta. Bueno, ¿querés escribir por el chat? Sí, bueno. Decime. Si no, empezamos a repasar con pregunta por pregunta, y si tienen alguna duda, me escuchan. Los otros pueden hablar, tienen el micrófono activado, alguien que... Lucía Izaguirre, ¿levantaste la mano? Decime. Sí, pero igual no sé si quiere la compañera primero escribir y responderle a ella. Bien, me pregunta si tenemos la oportunidad para ver los trabajos desaprobados. Si alguno necesita ver el trabajo, después de esta clase, en las que vamos a repasar, porque por ahí ahora vamos a ir repasando las respuestas y se van a dar cuenta qué fue lo que tuvieron mal o qué fue lo que no. Pero si después le quedan dudas, le avisan, si quieren me mandan un mensaje privado y yo le pregunto a Tobías a ver si que él tiene todos los trabajos, a ver si lo puede... Si se los puede pasar, ¿sí? O se lo pueden ver, ¿sí? Pero yo creo que después de esto van a
poder despejar las dudas a ver qué era lo que tenían mal. Así que cualquier cosa, después escriben en el campus y vemos si les podemos pasar los trabajos, porque no me los mandaron uno por uno de los trabajos como para que yo se los traiga hoy, sí que repasemos las consignas, ¿sí? Bueno, Lucía, decime. No, que a mí me pasó que cuando estaba en la segunda pregunta, que pedía, si no me recuerdo, los requisitos Sí, de validez. sí, Algunos habían puesto, me parece, los 4 ámbitos que eran temporal, personal, sí, material, y yo consultando a otros compañeros habían puesto lo que es el sistema dinámico y estático. claro, Y charlando, y era como que no entendía si, cuando encima tuvimos que usar el resumen, yo tenía sí, que los ámbitos de Kelsen eran esos, los temporales y personales. Por lo tanto, no sé si, por ejemplo, fue mal que yo haya puesto eso, lo temporal, personal, material, etcétera, y encima teníamos que explicar por qué. No pude identificar si estuve ahí en mi error o qué, porque encima, como dijo la compañera, no podemos ver a menos que tengamos que pedir claro. nuestro TP. Entonces es como que no sabría bien si fue mi error en eso o me explayé mal o qué, porque teníamos el resumen. Entonces se suponía que Claro, más fácil tenía que ser. Entonces era como que nada, no sé. sí. Respecto de, de los requisitos de los diferentes ámbitos, eran los ámbitos para la norma, ¿sí? Pero si hablamos de los requisitos de validez, ya hablamos del sistema jurídico, ¿sí? Entonces tal vez se confundió con eso, no se preguntaban cuáles eran los ámbitos que tenía la norma, sí los requisitos de validez, que podía tener que ver también con esto de la derivación estática o que se deriva estática o dinámicamente de una norma, ¿sí? O como cuando hablamos del concepto de validez como creación regular, ¿sí? Entonces tal vez se confundió con eso, igual ahora vamos a ir a esa pregunta, la vamos a repasar y vamos a verla. Y después, respecto del resumen, ¿qué te referís? ¿Al resumen de las clases o tenían el resumen del video del titular? No, o sea, en el TP teníamos que usar nuestro, yo digo resumen porque yo El usé res- resúmenes sí. míos, Ah, bien, perfecto. porque yo había resumido desde mí, yo por eso digo resúmenes, pero tal vez algunos usaron directamente el libro o celular o lo que fuese, para nada, pero era el Claro, material de estudio lo que teníamos que usar para claro, nosotros sí. poder realizarlo, Sí, a eso me perfecto. refería. Sí, sí, bien. Sí, tal vez se confundió la respuesta, por eso lean bien cuando, con las preguntas, a ver, ubicarnos en el tema, como para poder responder correctamente. Y acá lo que les recomiendo es que además del resumen, como tienen esos 15 minutos para poder despejarse las dudas y buscarlo, también traigan el libro, ténganlo en formato digital, ¿sí? Como para buscar de estas unidades, de las unidades 3 y las unidades 4 tengan el material a mano por las dudas, ya que tienen tiempo para consultarlo, aprovechen. Además, si tal vez con el resumen no está completo, sí, yo llevaría el material como como sugerencia, ¿no? De la bibliografía que tienen de la unidad 3 y la unidad 4 para este recuperatorio. Bueno, bueno, vamos a ir pregunta por pregunta si quieren, o no sé si alguien más quiere comentar algo, Una ¿no? pregunta. Sí, Entonces, por lo que vos dijiste, vamos a tener esos 15, 20 minutos de consulta con el libro, con los apuntes. entiendo que sí, que los recuperatorios los tendrían, o si Tobías les dijo que no, no lo van a tener. Ah, no, todavía no dijo nada por eso. Tobías no dijo nada. Bueno, le voy a mandar un mensaje y le voy a preguntar por las dudas, Ah, dale. así ya les confirmo. Pero que sería más o menos, reduciría la cantidad de tiempo que tendríamos para mirar nuestro material o tendríamos la misma cantidad de tiempo que tuvimos en el primero.
Ahí está. Ahí le pregunté para que me confirme, ¿sí? Ustedes lleven el material igual, por las dudas, ¿sí? Y el recuperatorio es el mismo. Me preguntan si es oral también. Me dijo que tienen el mismo tiempo, así que sí pueden llevar el material. Buenísimo, gracias. No, de nada. Lo que pasa es que como acá lo maneja él, les saco. Igual, me dice que es igual, así que quédense tranquilos, va a ser igual, va a ser muy parecido. Así que quédense tranquilos que va a ser parecido. Ahora vamos a repasar todas las preguntas, así se van sacando las dudas de cada una de ellas, ¿sí? Perfecto, ya me dijo que les avisó que es escrito, así que quédense tranquilos que va a ser muy similar. Bien, bueno, ¿alguna pregunta más acerca de esto? ¿O vamos a repasar y a resolver el trabajo juntos? ¿Seguimos? Bien, perfecto. ¿Ustedes cualquier cosa? Me van avisando. A ver, ¿me siguen escuchando bien, no? Sí, perfecto. Sí, profe. O sea, dice que tienen que tener desactivado el micrófono, pero pueden hablar, no hay problema, ¿eh? Ustedes me van contestando y yo les digo, si no, siento que estoy acá hablando sola. Bueno, bien, la primera pregunta decía, lea atentamente los enunciados e indique en su caso, en cada caso, si son verdaderos o falsos. Justifique todas las respuestas, ¿bien? Dado el artículo 245 del Código Penal que establece, se impondrá prisión de 2 meses a 1 año o multa de pesos 750 pesos a 12.500 al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad, ¿sí? Se sigue el deber jurídico obligatorio no denunciar falsamente un delito ante la autoridad, ¿sí? A ver, ¿la respuesta era verdadera o era falsa? Si decimos que se impone multa de cierta cantidad de pesos a quien denunciare falsamente un delito a la autoridad, el deber jurídico sería obligatorio no denunciar falsamente una autoridad. ¿Esto se corresponde o no se corresponde? Nadie dice nada. ¿Qué pusieron? ¿Qué les parece? Me parece que había puesto verdadera, pero no me acuerdo así bien que había puesto en el trabajo. Me parece. No me acuerdo tampoco la justificación. O sea, creo que estaba en la teoría y todo, pero no. Puntualmente, Bien. Sí, lo mismo. Creo que es verdadera. No sé la Sí, justificación, pero creo que es verdadera. está bien. Bueno, A entonces, a mí me pasó lo mismo, yo también puse que era verdadera, pero lo que no me aterraba es, porque justo a mí me pasaba cuando yo había leído mi resumen, que sí, Kelsen decía que el deber u obligación jurídica es la conducta puesta a aquello respecto del cual una norma jurídica enlaza un acto coactivo como sanción. O sea, yo lo leía y ya lo había tenido como medio en mi cabeza, estaba así como que conducta puesta, o sea, como que de pronto se me empezaron a mezclar millones de cosas y yo estaba así, como que conducta puesta. Entonces dije, bueno, si está diciendo obligación, no, dije, bueno, calculo que esa es la conducta puesta. bien, está bien, sí, 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 está claro, sí, intuitivamente ven y dicen, bueno, si dice que vamos a tener una sanción por realizar este acto que sería denunciar falsamente un delito ante la autoridad, el deber jurídico, la conducta opuesta sería no realizar esa acción, ¿sí? Abstenerse de realizar la acción por la que está sancionado. Entonces, por lo tanto, sería verdadero, ¿sí? Acá, ¿a dónde tienen que repasar o a dónde lo pueden consultar? La unidad 3, ¿sí? ¿Vieron el material que tienen de la unidad 3? Además de los videos, las clases, los resúmenes, etc. Acá nos tenemos que
que ubicar en la parte donde hablaba de la estructura de la norma jurídica para Kelsen, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la representación simplificada que establecía Kelsen de la norma? Que si cierta persona X realiza cierto acto A antijurídico respecto de Y otra persona, entonces debe ser que un órgano le aplique a X una sanción en un tiempo, espacio, en un tiempo y espacio determinado, ¿sí? Entonces, decimos que esa era, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdan de la distinción entre normas primarias y normas secundarias? No importa, les digo para que lo repasen, ¿sí? La primaria tenía que ver con esta estructura, ¿sí? Y a partir de la primaria podemos derivar la norma secundaria, que es la que dice que, digamos, o en las que se puede conocer cuál es el deber jurídico, ¿sí? Entonces, podemos derivar a partir del acto de que, en este caso, de que si se impondrá prisión de 2 meses a 1 año de multa, o de 2 meses a 1 año, o una multa al que denunciare falsamente un delito a la autoridad, entonces ahí seguimos el deber jurídico de que es obligatorio no realizar la conducta por la que está sancionada, ¿sí? Entonces esto sería correcto. O sea, si por ejemplo decimos que hay una norma que dice que está prohibido denunciar falsamente a la autoridad, es lo mismo que decir que está obligatorio no denunciar falsamente a la autoridad, ¿sí? O con cualquier tipo de norma en la que ustedes vean que haya algún tipo de sanción, es obligatorio realizar la conducta, o abstenerse de realizar esa conducta, ¿sí? A lo que tienen que ir y lo que tienen que repasar es el tema del deber jurídico, ¿sí? Y esto lo van a encontrar para poder repasarlo y para poder verlo. Y si se quieren ubicar, si tienen el material, bueno, veo en la unidad 3, ¿sí? La estructura de las normas jurídicas de Kelsen, y ahí vamos a encontrar esto, bueno, además de las clases y además de los resúmenes, ¿sí? Pero, pero estuvo bien lo que había dicho la compañera, ¿sí? Estaba correcto. Intuitivamente pensamos, bueno, sí, tal vez faltó un poco el tema de la justificación. Bien, de esta... Pero no estaría bien justificar si es a raíz del concepto de deber. Si estoy Sí, justificando a raíz del deber de lo que es el deber. ¿No estaría bien sí, yo creo esa que justificación? sí, como lo habías, sí, que es lo Ah, ok, mismo, ok. porque se sigue el deber jurídico. Lo que habías dicho vos, Lucía, creo que estaba dentro de todo, estaba correcto, ¿sí? Pero por ahí como lo dudabas, no sé cómo estaba tu examen ni cómo estaba la justificación, ¿sí? Pero estaban orientados como los otros compañeros que pusieron, bueno, sí, para mí es verdadero, pero me faltó tal vez estar seguro o la justificación, ¿sí? Entonces por eso le digo que repasen esta parte, la de deber jurídico de Kelsen, y en realidad casi todo lo que tengan de Kelsen, porque vieron que en los trabajos se pregunta mucho, ¿sí? Todo lo que vieron en clase, los videos, etcétera. Después igual Tobías les va a decir, a ver cómo los va a hacer, porque él es el que lo va a decidir, pero Kelsen es muy importante, ¿sí? Bien, de la primera, ¿tiene alguna duda más? Yo igual acá creo que a ver si tengo algún trabajo que... A ver si tengo de alguno de ustedes que haya... Por ejemplo, acá tengo uno que pusieron, es verdadero porque es obligatorio no denunciar falsamente frente a una autoridad, ¿sí? Pero la justificación estaba incompleta. Como que es verdadero porque sí, es verdad lo que dice, estoy repitiendo lo que dice la consigna. ¿Sí? A ver, acá otros pusieron que era falso.
Después otros los pusieron correctamente. Después acá había uno que estaba medio irregular, porque mediante la amenaza o sanción se puede introducir a que la persona no denuncie y después sí, a algunas le faltaba justificación, ¿sí? Por lo general. Bien. Bueno. Después otra cosa. Rinden solamente los que desaprobaron y tienen otro trabajo desaprobado, ¿sí? Si ustedes ya tienen los 2 trabajos aprobados y desaprobaron solo este, no están obligados a rendir. ¿Está bien? Es escrito, es muy parecido a esto que estamos, al trabajo anterior, y solamente los que tengan otro trabajo desaprobado. Si aprobaron los 2 y ya rindieron, ya se presentaron, ya está, pueden ir al coloquio directamente. Bueno. Seguimos con la pregunta 2, ¿sí? Lu, ¿levantaste la mano, Lucía, o...? Sí, bueno, dale, decime. Me gusta que No. haya alguien participando porque están todos callados. No, es que antes de que empieces con la 2, yo tenía una duda con la pregunta 1D. Bueno, ahora última. vamos a seguir por una. Bueno, está bien. Con todas. Vamos a seguir todas una por una, así las vemos y las vamos resolviendo para que... Yo leo las preguntas y me dicen, bueno, esta tenía esta duda, esta no. A ver, según Kelsen, una constitución puede ser considerada válida si fue dictada con otra norma positiva, ¿sí? Que se denomina norma fundante básica. Acá que... Yo puse que era falsa, Bien, es porque la falsa. norma fundante básica no es una ley positiva, ya que es una hipótesis. Perfecto, es una hipótesis de trabajo, ¿sí? Entonces, acá ya Claro. si vemos que dice que es otra norma positiva que se llama norma fundante básica, entonces sería, no es correcto, ¿sí? No sé si todos lo funcionan así, pero claramente uno si va y ve, dice que es una norma positiva, ¿qué es la norma fundante básica? Una norma pensante. Una norma Creo pensante que era esa la definición. sería O como sea, no una... era una norma no era una norma positiva, era otro tipo de norma. Claro, porque no se podía derivar, digamos, de una norma positiva, porque ya habíamos llegado, cuando veíamos la cadena de validez, como la establecía Kelsen, ¿sí? En el cual teníamos una norma, primero hablamos de las normas más particulares, ¿sí? Como las sentencias judiciales, después teníamos la legislación, la constitución vigente, la primer constitución, y cuando llegamos a la cúspide de la pirámide, ahí nos preguntamos, bueno, o Kelsen se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que le da validez a la primer constitución, ¿sí? Entonces ahí encontramos los problemas que tenía Kelsen, ¿sí? Que no podía derivar simplemente de un hecho, ¿sí? Porque Kelsen establecía toda esa división tajante entre el mundo del ser, del deber ser, que hablaba de que los hechos no se derivaban en normas, ¿sí? Pero tampoco podía derivarse de una norma positiva. ¿Por qué? Porque habíamos llegado a toda la cadena de validez y nos encontramos con la primera constitución. Entonces, si es la primera, no podemos derivarnos de otra norma positiva. Entonces, por eso creo esta hipótesis de trabajo y esta norma que no se trata de una norma positiva, sino que está por fuera del sistema, ¿sí? Que lo que establecería, ¿qué sería la norma fundante básica? La ¿Recuerdan? unidad y la normatividad para poder estudiar los sistemas jurídicos, digamos. Pero específicamente, ¿qué es lo que diría esta norma? Que sería válido todo lo que dice el primer constituyente, ¿sí?
¿Se entiende? Sería, bueno, todo lo que dijo el primer constituyente sería válido, o sea, o se debe respetar o se debe obedecer al primer constituyente y a todas las normas, digamos, que se dicten de acuerdo con lo que aquel dispone, ¿sí? ¿Esto dónde lo pueden repasar o dónde lo pueden ver? ¿Dentro de qué unidad nos ubicamos? Dentro del derecho como sistema, ¿sí? Dentro de la unidad 4, sí. De la unidad 4. Entonces acá en la anterior era de la unidad 3, acá tenemos que consultar la unidad 4, ¿sí? Y va a haber en un punto que va a hablar sobre validez, cadenas de validez y norma fundante básica. Ahí van a ver como las diferentes expresiones validez y a qué nos referimos cuando hablamos de la norma fundante básica, ¿sí? Pero sí, cuando ya uno lee y ve que si fue dictada de conformidad con otra norma positiva que se denomina norma fundante básica, en realidad sería incorrecto porque no es una norma positiva, claramente, eso ya lo ha aclarado por estos motivos que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Sino también, tal vez se podría haber justificado, o sea, ¿es falso? Sí, seguro, sí, lo podríamos justificar desde el lado de que no, porque la norma fundante básica no es otra norma positiva, o sino también de decir, bueno, si esta no era la primera constitución, tenemos que seguir a la otra constitución anterior, ¿sí? Por ejemplo, como que y hablar de esta cadena de validez. Yo creo que también si lo justificaban de esta forma, tampoco estaría mal, ¿sí? En el que ustedes tengan claro, lo importante creo es que tengan claro de este tema de cuando una norma es válida, ¿sí? Y acá hablamos de lo que después vamos a ver más adelante, cuando se derive una norma estática o dinámicamente de otra norma, ¿sí? De una jerarquía superior, ¿sí? ¿Recuerdan a qué nos referíamos cuando hablamos de la derivación estática y la derivación dinámica? Sí, que se podía derivar o del contenido Sí. de otra norma, y la otra no me la acuerdo bien. Pero Y así la otra- mentalmente, que se podía derivar del contenido de otra norma o de otro sistema jurídico, algo así. No me acuerdo bien. Pero No, era tiene la que ver con que derivación. se derive respecto del órgano o el procedimiento para poder crearla, ¿sí? Nos referimos al órgano o al procedimiento para poder crearla cuando se deriva dinámicamente, ¿sí? Eso después también repasen el tema de las relaciones entre normas y la derivación, porque acá van a ver que muchas de las preguntas tienen que ver con esto, ¿sí? Con la validez para que el Jacqueline, ¿cómo estás? Profe, bien, ¿Todo bien? todo bien. Profe, con respecto de las dos derivaciones, una es del órgano y el procedimiento y la otra es del contenido, la El derivación contenido, claro, que una se estática. deriva el contenido de la otra y la otra establece cuál es el órgano o el procedimiento para poder crear a esa norma, ¿sí? Sí, Perfecto. Después igual lo pueden ver en los videos de titulares y en la bibliografía correspondiente a la unidad 4. Agus, o que le quedó la mano levantada. Sí, no, yo tenía una pregunta porque yo tenía en mi resumen y en todo que había, o sea, la derivación dinámica se dividía en límites, teníamos el negativo y el positivo, pero no me queda clara la diferencia. Como que se me mezclan los conceptos y por ahí es fácil y no estoy como entendiendo para poder distinguirlas. No, tiene que ver con la característica o que cierto órgano o cierto procedimiento para poder realizar o no, para poder establecer otras normas o crear otras normas, ¿sí? Básicamente sería con eso. Después eso no creo que lo pregunten así, ¿sí? Ah, ok, listo. O Bien, sea, lo perfecto. importante es esto, que sepan que tiene que ver con esto, con una solamente que se derive el contenido, que sería como las relaciones lógicas entre normas, que una se derive lógicamente el contenido entre otras, aunque Kelsen no hablaba de relaciones lógicas, pero el titular decía que claramente era una derivación lógica, y la otra tenía que ver con el órgano y procedimiento para poder crearla, ¿sí? Tenía que ver con eso. Bueno, vamos a la C. La teoría de las normas jurídicas
no independientes de Kelsen implica considerar que los enunciados jurídicos que no prevén sanción son fragmentos de normas que integran su consecuente. Acá, ¿se acuerdan que había como respecto de había una discusión, porque recuerdan que Kelsen cómo definía al principio, o el sistema jurídico, cómo lo caracterizaba Kelsen? Para repasar y decir, bueno, ¿por qué esta pregunta? En principio de la teoría, Kelsen, ¿por cómo caracteriza el sistema? ¿Cómo caracteriza las normas? De paso, repaso para el coloquio. No sé si tiene que ver con el tema de que Kelsen decía que la característica más importante de las normas era el imperativo de un soberano, que tiene que ver con la sanción coactiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Entonces, empieza a realizar esa estructura del sistema de las normas, ¿sí? Que dice que todas las normas siguen cierta estructura, ¿sí? En el antecedente donde está el acto antijurídico, y consecuente donde está la sanción, ¿sí? Toda esa estructura que vimos anteriormente, o que vimos dentro de la primera pregunta, la norma primaria, digamos, sería, ¿sí? Si ocurre A, entonces B, resumidamente, ¿no? Entonces, hablamos de esto, y acá empezó a complicarse con, bueno, ¿qué pasa con los enunciados jurídicos que no prevén una sanción? ¿Son normas o no lo son? Porque entonces hay un montón de enunciados que no prevén sanción y que, ¿cómo los tratamos? Eso se le preguntó, ¿no? Porque él comenzó con una teoría que se llamaba reduccionista, ¿sí? Entonces trataba de reducir acá lo que vos estás diciendo, ¿sí? De decir, bueno, sí, una norma se caracteriza por tener estas estructuras. Entonces, ¿qué pasa con los enunciados jurídicos que no prevén sanción? ¿Qué serían? ¿Cuál es la respuesta? Y acá van a ver que primero hablaba de los que se llamaban las normas completas e incompletas, y después de las normas independientes o no independientes, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a ver, o la parte del apunte, sería en la unidad 3, ¿sí? Cuando hablamos de las deficiencias de los criterios reduccionistas de la identificación de las normas jurídicas, ¿sí? Y acá es el problema de las normas jurídicas sin sanción. Nos referimos a eso. Esta pregunta apunta a esto, al problema de qué pasaba o qué respuestas da Kelsen cuando nosotros estamos enfrente de una norma jurídica que no tiene sanción, ¿sí? Que son muchas dentro del sistema. Entonces, a partir de esto, ¿alguien me puede decir a ver si lo pusieron como verdadero o falso? ¿Por qué? Así seguimos con esta pregunta, con repaso de esto, de lo que serán las normas jurídicas independientes o no independientes. ¿O no lo encontraron? ¿Se les complicó? Yo me acuerdo, me re mareó esa pregunta. Sí, No me acuerdo cuál fue mi justificación, pero puse verdadera. O verdadera. sí, creo que puse verdadera. Bien, Yo creo que puse verdadera porque me las confundí con las incompletas. bien, Agus. Bien, eso era lo que quería ir. Que había como, si uno no había... A mí me pasó lo mismo que la compañera que en un momento estaba justificando. No me acuerdo si al final puse verdadera o falsa, pero me acuerdo que estaba primero completando la justificación de acuerdo al concepto de teoría de norma incompleta, y Sí, después leyendo de vuelta dije, no, pará, porque también tiene el concepto de la teoría de normas no independientes, y me quedé así. Me quedo con la segunda. y claro. me quedó un choclo así. Sí. Sí, yo creo que sí, porque hay como una especie de trampita, ¿no? Porque, o sea, es cierto que Kelsen tenía una teoría en decía que, bueno, la respuesta de qué pasa con las normas jurídicas sin sanción, y dijo, bueno,
las que no prevén sanción son fragmentos de normas jurídicas que integran su consecuente, ¿sí? Dice que son fragmentos de otras normas jurídicas. Pero acá, esto era de la primera teoría de Kelsen. Cuando hablaba de completas o incompletas, como dicen ustedes, que me lo confundí con las normas completas o incompletas, ¿sí? Entonces, si decía que eran las normas incompletas, son los enunciados jurídicos que no prevén sanción, son fragmentos de las normas jurídicas, era correcto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Después de esto, cuando hablaba de las normas completas, incompletas, decían, bueno, pero entonces el reduccionismo lo vamos a tener que abandonar, porque si en realidad estos son enunciados jurídicos que no prevén sanción, son fragmentos de otras normas jurídicas, y tendríamos que completar cómo sería en realidad la norma jurídica completa, tendríamos un choclo gigante con un montón de cuestiones que tenemos que evaluar, ¿sí? Y entonces esto implicaría abandonar ese reduccionismo, ¿sí? De decir, bueno, estas no consideramos que son normas, entonces son fragmentos de otras normas, ¿sí? Entonces, tal vez dijeron, bueno, yo creo que se pueden haber confundido con la primera teoría y decir, bueno, que eran fragmentos, pero en realidad después, ¿qué pasó con Kelsen? Reformuló esta teoría. Lucía. Sí, perdón, ando re intensa. Entonces, ¿cuál sería la definición exacta entre la teoría de norma incompleta y norma no independiente? O sea, las normas que no son independientes. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? La diferencia es que la primera, que hablaba de normas completas o normas incompletas, que son como fragmentos de estas normas, como dice acá, o sea, es falso, ¿sí? Porque las normas jurídicas no independientes no implica considerarlos como fragmentos de la otra. Si hubiera dicho las normas completas o las normas incompletas, sí, ¿sí? Porque esto es lo que sostenía en la primera teoría. Pero después dijo, bueno, lo voy a revisar, ¿sí? Con una nueva hipótesis diciendo que las normas jurídicas sin sanción en realidad son normas jurídicas no independientes, que son jurídicas, pero porque tienen una conexión con otras normas que sí resultarían independientes, ¿se entiende? Entonces dice que son normas, estas normas que no prevén sanción, son normas pero por su relación esencial con otras normas que sí poseen sanción. ¿Se entiende? No está diciendo que son fragmentos de otras normas, está diciendo que sí son normas jurídicas, pero son normas jurídicas en virtud de su relación con otro tipo de normas que son estas que prevén sanción, ¿sí? Entonces, lo que se referiría es esto, que la justificación correcta hubiera sido o ir por, en principio, decir, no, esto no es lo que establecía con las normas jurídicas no independientes, sino que esto los establecía cuando hablaba de normas completas o incompletas, ¿sí? Clasificarlo, o, por ejemplo, decir, bueno, las normas jurídicas no independientes, entonces, sí son normas jurídicas, pero por su conexión esencial con otras normas que sí poseen sanción, ¿sí? Que sí poseen esta característica. ¿Se entiende? Entonces, creo que acá hay que repasar estas dos teorías de Kelsen, ¿sí? La primera, cuando hablaba de las normas completas e incompletas, y la segunda, cuando hablaba de normas dependientes o no independientes, ¿sí? Que acá tal vez es más acertado, ¿sí? Hablar de que en realidad sí son normas por su conexión, pero entonces no vamos a caracterizar el sistema porque porque hablamos solamente de que hay una característica dentro de la norma que es la sanción, sino estamos hablando de las relaciones entre las normas, ¿sí? Como del sistema jurídico. Vamos a establecer una teoría en la que uno tendrá que abarcar más o tendrá que estudiar o va a definir al sistema jurídico por su relación entre las normas, por una carga única que tienen esas normas, que sería el tener sanción. ¿Se entiende? O sea, lo que hacemos es renunciar a la idea de definir el derecho a nivel solamente de la norma, ¿sí? Como clasificó antes, y hablar de relación entre normas y del sistema jurídico, ¿sí? Así que de acá, lo que les recomiendo es repasar el tema de el problema de las normas jurídicas sin sanción para Kelsen. ¿Sí?
¿Algo más de esta pregunta? Bien. Bueno, ahora sí vamos a la que Lucía tenía dudas, que es la D. Según Hart, las concepciones reduccionistas de las normas, como la de Kelsen y Austin, no podrían explicar adecuadamente el papel que cumple una norma jurídica del tipo: corresponde legislar en materia aduanera, artículo 75, inciso 1 de la Constitución Nacional. Bien. Acá estamos hablando de una norma que no tiene sanción, ¿no? Que confiere ciertas pautas para poder establecer a quién le corresponde legislar en materia aduanera, que es al Congreso, ¿sí? Nos dice, bueno, para legislar en materia aduanera es una correspondencia del Congreso, que establece la Constitución. A ver, ¿qué pasa con esto? No sé si alguien quiere participar. ¿Qué consideran? ¿Era verdadera? ¿Es falsa? Seguimos acá con el tema de los problemas de las normas sin sanción, ¿sí? Acá continuamos con la unidad 3 y hablamos de sanción y las críticas que le hace Hart a Kelsen. ¿Alguien o no la pudieron responder? Lu. Ya que estamos hablando de la pregunta, voy a decir lo que me pasó a mí cuando estaba leyendo. Yo no entendía, tipo, exactamente cuál sería el conflicto de esa pregunta, como para Sí. determinar yo si era verdadero o falso. Sí. Y creo que me parece que terminé poniendo verdadero porque ya literalmente la dejé al final. Porque Sí. cuando la leí, dije, no entiendo una mierda lo que me está pidiendo, lo dejo al final. Y Claro. cuando tuve que preguntarle a Sandra, y me dijo ella que tenía que fijarme en el antecedente de la norma. Y si ya estaba confundida, yo me quedé así. Ah. Ya está. Ni lo intento, le mando fruta y ya está, lo dejo así y que sea lo que Dios quiera. Porque Bien. encima no podía identificar porque me estaba simplemente diciendo una parte del artículo y encima que me dijo Sandra que me fijara el antecedente y yo... ¿Cómo? O sea, no entendí nada de eso. Y yo no sabía ni siquiera en dónde fijarme, porque no estaba dándome un indicio de dónde poder fijarme yo para el resumen, de decir, bueno, acá me está hablando de tal cosa. Nada, no, nada. Claro. Sí. Bien. A ver, alguien más que no sé si tuvieron el mismo problema. Nadie dice nada, seguramente que sí, muchos tuvieron el mismo problema, pero bueno, lo importante sería acá ver, bueno, esta norma, ¿sí? ¿Qué es lo que establece? ¿Es una norma que tiene la estructura que establecía Kelsen, como dijimos anteriormente, que tiene alguna sanción? ¿O qué es lo que confiere? Es una norma que está hablando de a quién le corresponde legislar, ¿sí? En este caso en materia aduanera, ¿sí? Entonces, y está hablando de Hart, de como las críticas a las concepciones reduccionistas. Acá sería lo puntual de ver. Primero ver de qué tipo de norma estamos hablando, porque vieron que Kelsen tenía una clasificación de normas, que habíamos visto lo que vimos anteriormente, que eran, como vimos, las primarias, las secundarias, cuando hablábamos del deber jurídico, las completas, las incompletas, después cuando hablaba de las dependientes, no independientes, y Hart hace una crítica, ¿sí? Dice que, bueno, que estas concepciones reduccionistas a veces no pueden explicar qué pasa con ciertas normas que no establecen una sanción, ¿no? Sino que establecen ciertas potestades para producir efectos jurídicos o interpretar y aplicar otras normas, ¿sí? Entonces acá lo que nos está estableciendo sería una
una norma de esta clasificación, ¿sí? O sea, sería normas que confieren potestades jurídicas, porque lo que está estableciendo es qué es lo que le corresponde al Congreso o cómo se tiene que legislar en materia aduanera, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que ver es esto, las críticas, ¿sí? Y efectivamente lo que dice Hart es que estas concepciones reduccionistas no pueden explicar el papel que cumple este tipo de normas jurídicas, ¿sí? ¿Recuerdan algo más acerca de las críticas que le realiza Hart a Kelsen, sí? Que hace otra clasificación distinta. Dice, bueno, en realidad las normas no las vamos a clasificar todas en este sistema, sino habla de las normas primarias y las normas secundarias y clasifica, dice, bueno, hay otras normas que en realidad buscan cómo producir efectos jurídicos, realizar contratos, celebrar matrimonios, testamentos. ¿Se acuerdan que habíamos visto ciertos ejemplos? Y también de la discusión acerca de si, porque podían decir, bueno, en realidad la nulidad podía considerarse como una sanción, ¿sí? Pero eso era muy forzado, porque a veces no se buscaba, digamos, desmotivar a realizar cierta conducta, sino que lo que nos establece es cuál es el procedimiento para poder realizar ciertos efectos jurídicos, ¿sí? Que es diferente. Entonces, por eso lo que dice es que las teorías de Kelsen, por ejemplo, no podía explicar satisfactoriamente esta característica que tenía el sistema jurídico, entonces que había una clasificación diferente acerca de las normas, ¿sí? Entonces, acá lo que teníamos que ver era, bueno, acá estamos hablando de una crítica de Hart a la concepción reduccionista de las normas de Kelsen, que recuerdan que Hart fue como uno de los más importantes críticos a la teoría de Kelsen, ¿sí? Y acá lo que tenemos que ver también es, bueno, ¿qué establece? ¿Qué tipo de norma sería? Y ahí puede salir la respuesta, ¿sí? Tal vez yo creo que Sandra te dijo lo del antecedente, o lo consecuente, por ahí, por decir, bueno, si como esta norma no tiene sanción, sería otro tipo de norma y ir a las críticas. Pero bueno, no sé, como me habías dicho, eh, tal vez se hizo más embrollo de lo que iba la respuesta, ¿sí? Pero creo que hay que detenerse y decir, bueno, a ver, ¿en qué unidad estamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que ver? Hart, las críticas de Hart, bien, bueno, me ubico ahí. ¿Qué tipo de norma es? Y ahí uno puede llegar a la respuesta, ¿sí? Entonces, sería verdadero. Las concepciones reduccionistas de las normas como las de Kelsen y Austin, según Hart, ¿sí? Porque Kelsen dice, bueno, yo acá doy esta explicación, no pueden explicar adecuadamente el papel que cumple este tipo de normas jurídicas, ¿sí? Que fija el procedimiento a seguir para crear una ley, ¿sí? Escucho silencio. No sé No, si sí, se entiende. está bien, por ahí en esta lo tenían, se confundió con la consigna, o qué pasó. No, yo creo que esta la hice bien. A mí lo que más me complicó en realidad fue el punto 2, ¿no? El punto Bien, 1. bueno, bien, ¿alguien más respecto de esto? Acá lo que tienen que repasar es esto, el tema de las críticas que realiza Hart a Kelsen. También en la unidad 3. ¿Sí? Bueno. Si no hay nada más respecto de las primeras, de este verdadero o falso, de justificar, vamos a la pregunta 2. Bien, 2. Teniendo en cuenta lo desarrollado por Kelsen respecto a la creación regular de las normas, es decir, los requisitos para que una norma sea válida. ¿Sí? Analice el siguiente artículo de la Constitución Nacional e identifique si en él encuentran algunos de los requisitos y en su caso cuáles. ¿Sí? Artículo 77. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo,
salvo excepciones que establece esta Constitución. Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por la mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara, ¿sí? Entonces, acá, ¿de qué hablamos? Primero, importante, tenemos que tener en cuenta el concepto de Kelsen respecto de lo que es la creación regular de las normas, ¿sí? Entonces, decimos que la validez depende de que cierta norma haya sido creada de conformidad con lo que disponen las normas de jerarquía superior, ¿sí? Entonces, si una norma fue creada de conformidad con lo que establece otra norma que pertenece a ese sistema, y tenemos en cuenta que cierta norma confiere cierta potestad o competencia a la autoridad para crear otra norma, ¿sí? Entonces, a esto hablamos de la creación regular, ¿sí? La relación que tiene una norma de conformidad de haber sido creada con otra, ¿sí? Entonces, dentro de este artículo, lo que tenemos que analizar es esto, ¿sí? Identificar a ver qué requisitos. Entonces, tal vez podemos decir, bueno, si hablamos de esta norma, cómo ha sido creada, tenemos que ver esto, de que si fue creada de conformidad con lo que dispone en otra norma, o si, por ejemplo, hablamos de que las leyes, para crear una ley, puede tener principio en lo que establezcan las cámaras del Congreso por proyectos presentados por los miembros del Congreso. Entonces, las leyes pueden tener principio en los proyectos presentados por los miembros de las diferentes cámaras del Congreso o por el Poder Ejecutivo, salvo excepciones, ¿sí? Y después, para modificar el régimen electoral, ¿qué tenemos que seguir? Esta pauta, que sean aprobados por la mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara, ¿sí? Entonces lo que vamos a esto, a adecuar cómo se deben producir las normas respecto de las pautas establecidas por otra norma de jerarquía superior, ¿sí? No sé si se entiende, a ver a qué iba, o por ahí se embrollaron con el artículo que tiene varias cuestiones, excepciones, etcétera, y por ahí era como más sencilla de lo que en realidad parecía, ¿no? No, yo creo que ya, por lo menos en mi caso particular, ya estaba enroscada con el trabajo práctico, ya estaba negada, fui con otra cabeza al trabajo práctico. Hacía Sí. frío, estaba enojada por el frío. Ay, hacía mucho frío, sí. Mucho frío. Sí, Sofi le había pedido a no. Tobías que cierre la ventana, Tobías no contestó bien. Sí, sí. Fue Ahora estamos raro. calentitos en nuestra casa, por lo menos. Y ya la pregunta 2 dije, bueno, y leí la palabra requisitos y dije, ¿requisitos? ¿Requisitos de qué? Entonces puse lo de personal, temporal, me remezclé. Después Claro. salí y uno de los chicos me dijo, no, era esto. Yo sabía lo de sistemas dinámicos y estáticos, pero no, la consigna no te llevaba a poner eso tampoco, entonces no, me mezclé en esa pregunta. Sí, Y sé que le hice re mal porque Y no yo había creo que chance de que sí, sea eso. influyó un poco el frío. Para mí, o sea, yo soy de pasar frío, de tener frío y Es que sí, creo o que sea, lo hablamos después entre nosotros, estábamos pensando más, o por lo menos en mi grupo estábamos pensando más en el frío que teníamos que en lo que teníamos que responder, porque aparte estábamos desde las 8 de la mañana y nos queda una materia más todavía. sí, la verdad que sí, lamento el tema de la calefacción, de que tenga que haber la ventilación, del frío que hacía, la verdad que por ahí ahora es mejor hacer así la devolución virtual y estar calentitos en las casas que estar ahí pasando frío. Y bueno, no sé, también el tema del COVID, todo, se hizo lo que se pudo, pero sí, yo creo que también, o sea, si hubiera estado en la situación de examen, me acuerdo que, no sé quién fue, una de las compañeras entregó a los 20 minutos el examen, y no sé, y todavía dijo, ¿por qué lo entregó a los 20 minutos? Y yo le digo, ay, para mí es porque tenía frío. Por ahí uno piensa, no, ¿por creo que qué? estás hablando de mí, porque yo lo entregué muy rápido el trabajo práctico. Ah, por ahí sí.
lo entregué muy rápido, pero la estaba pasando muy mal, tipo, ya me estaba descomponiendo del frío que tenía encima. Soy una persona que sufre mucho el frío, entonces nada, sabía que no lo tenía que aprobar si hacía el trabajo práctico. Tengo los otros 2 aprobados. Ah, Entonces dije, perfecto. bueno, ya fue. Ya está, listo. Como lo mucho entrego. recuperatorio, porque mal que mal tengo que estudiar para el coloquio, entonces voy a Claro. tener que estudiar la unidad 3 y 4 de igual forma, entonces nada. Sí, exactamente, sí, bueno, no sé si se va a revelar para el coloquio la calefacción y tampoco sé, supongo que se va a hacer presencial porque creo que los exámenes se pueden hacer presenciales. Y Tobias dijo que los exámenes iban a ser presenciales. Lo que Bueno, no sé es si, por ahí vos lo sabés, si en nuestra comisión se rinde el coloquio individual o grupal, porque en la comisión de Claudina nos dijeron que lo rinden grupal, por lo que tengo entendido. lo van a rendir grupal, por lo que me había dicho en principio iba a ser individual, pero tampoco sé por la cantidad de alumnos a ver si lo van a hacer grupal, ¿sí? Pero por eso les recomiendo que la clase del 14 estén presentes para sacarse las dudas porque él es el que va a poner las pautas sobre cómo se va a realizar, por eso es importante que vayan o que alguien les comente a ver qué dijeron, ¿sí? Como para ver cómo es, y si es presencial vayan abrigados, llévense un abrigo o algo, porque no, me parece que la calefacción no la van a arreglar para ahora, por las dudas yo me llevaría un abrigo, ¿sí? Porque sí, sé que esa situación también, y que bueno, como vos decís, tal vez alguno había probado los otros exámenes, entonces bueno, nada más me tengo que presentar, listo, voy, lo llevo y ya está, ya cumplí. Pero sí, fue difícil, sé que fue difícil, hacía mucho frío. Lucía. No, yo igual no iba, tipo, iba a decir un comentario, pero después dije, no, quiero preguntar. Sí. Para no irnos mucho de tema. Entonces, una respuesta, vamos a decir, entre comillas, correcta de la 2 sería desguiarnos por lo que es la derivación estático-dinámica, ¿o cuál sería la respuesta correcta? Porque no entendí, porque como hablaste de la jerarquía superior, no sé si teníamos que entonces guiarnos, porque hablaba de la validez de Kelsen, entonces no entendí cuál habría sido una respuesta correcta. O sea, como Vieron que que no me en quedó realidad claro. no hablaba solamente, había diferentes conceptos de validez, ¿sí? Pero si hablamos de la validez de una norma como creación regular, sería la validez de una norma como creación regular de conformidad con lo que otra norma dispone, ¿sí? Entonces hay que ver que se confiera una norma le confiere cierta potestad o competencia a otra autoridad para crear otra norma, ¿sí? Entonces hablaríamos de este concepto, ¿sí? De validez. O sea, adecuar a las pautas de producción jurídica de lo que establece una norma del rango superior, ¿sí? Eso sería la creación regular. Que, por lo que ven, era más sencillo de lo que parecía, ¿sí? Si querés repasarlo en la unidad 4, en el material de la unidad 4, está donde dice modelos analíticos de reconstrucción de los sistemas jurídicos. O bueno, también en las clases, en el video del titular sobre sistemas está también más claro, pero sí, tiene que ver con esto. Entonces ahí analizando en este artículo cómo establece para crear este tipo de leyes, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, entonces ahora vamos a la última pregunta. Analice el siguiente caso. Luego responda a las preguntas que se detallan más abajo. Juan condujo su automóvil a 150 km/h frente a la escuela. Perdió el control y lo estrelló contra un semáforo que, al caer por el impacto, aplastó al techo del kiosco de diarios inaugurado esa misma mañana. Entrevistada por la radio, Ana, la dueña del kiosco, expresó: me costó varios años conseguir que la municipalidad me consiguiera el derecho a vender diarios y este irresponsable no me dejó disfrutarlo ni un día. Y encima, aprovechando el caos, unos chicos de la escuela me robaron todas las revistas. Voy a demandar al conductor por daños, pero también a la directora de la escuela porque faltó a su deber de educar a los niños para que no roben. Tengo todo el derecho de hacerlo. Y acá, importante, ¿no? Acá analiza esta norma, luego responde a las preguntas del caso, acá tenemos la norma,
teniendo en cuenta lo aprendido respecto del sistema jurídico, respecto del sistema de conceptos jurídicos básicos de Hans Kelsen. Responda y fundamente. Entonces acá tenemos que responder según lo que establece Hans Kelsen respecto de los conceptos jurídicos básicos, ¿sí? Entonces acá lo que vamos es conceptos jurídicos básicos según Kelsen, ¿sí? El análisis se tiene que hacer según este autor. ¿Bien? Y ahí vamos, y fundamente. Por eso hay que detenerse y mirar bien las conceptos y decir, bueno, a ver, ¿a qué unidad voy? La unidad 3, donde hablábamos de conceptos Eso es de la jurídicos unidad- básicos de Kelsen. Perdón, ¿Qué? eso es de la unidad 3, cuando habla de sanción, de responsabilidad objetiva y subjetiva, deber Exacto. jurídico, etcétera, etcétera. Bueno, bien, sabías esa. Creo que el La 3 fue el único perspectiva, ¿verdad? que hice bien. Sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, sí, sí. A esa unidad vamos. Entonces, conceptos jurídicos básicos de Kelsen. Entonces, bueno, según los conceptos jurídicos básicos de Kelsen, me ubico en esta unidad acá para cuando tengan el momento de realizar las consultas de la bibliografía, listo. Ya sé qué es esto. Voy a ver la parte de conceptos jurídicos básicos, me ubico ahí y después lo respondo, ¿sí? Bien. ¿Se cometió algún delito? Si fuera así, ¿cuál sería el antecedente de la norma primaria respectiva que, según Kelsen, permitiría sostener tal aserto? Entonces tienen que poner si se cometió algún delito, si sí o si no. ¿Sí? Y si considero que sí, ¿cuál es el antecedente? Acá lo que buscaba era ver, bueno, en este caso, si ustedes responden que se cometió algún delito, tenemos que inventar una especie de norma que permita sostener que se cometió un delito, ¿sí? Entonces acá vamos el concepto de delito o acto antijurídico, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que haber? Tendría que ser el antecedente de una norma que establezca una sanción, ¿sí? Entonces, si se cometió algún delito, tendría que haber alguna sanción que tiene, digamos, lo que diga el antecedente. Y Yo acá creo sí que ahí ¿qué? yo creo que ahí había puesto que el delito era que el conductor, no el hecho de que había dos delitos, no el hecho de que había chocado contra el, o sea, ese también es un delito, pero creo que el delito principal era que estaba manejando a altas velocidades en una escuela. Será Cuando, sancionado el que claro, conduzca a más de no tantos sé si él kilómetros. quería romper el kiosco y todo, pero bueno, lo hizo porque estaba manejando a altas alturas. Y después el otro delito es el robo de los estudiantes. Claro. Yo, perdón, ahí lo de los estudiantes, yo creo que igual puede la señora quejarse por el tema, por la misma razón que el colegio se hace responsable. No sé, si dos chicos salen del colegio y tienen una pelea, y se efectúa una pelea, si la pelea es a 200 metros del establecimiento, el establecimiento se tiene que hacer cargo igual. Lo mismo que si le pasa cualquier cosa, mientras sea cerca del establecimiento, es culpa del establecimiento por no tener control sobre esas personas. Se supone que el establecimiento debería tener un control. Después de 200 metros creo que es, ya la persona vuelve a, por más que sea niño o lo que sea, es parte de otra cosa, pero el establecimiento también se tiene que hacer cargo por eso, porque no estaba controlando a los menores en el momento de salir del colegio o por qué salieron del colegio, no sé en qué momento, pero igual. Entonces podría haber alguna norma que diga que, no, porque acá en realidad no es que nos está diciendo la norma es esta, sabemos que tal vez en nuestro sistema jurídico hay ciertas normas que penan ciertos hechos, ¿sí? Entonces acá podríamos decir que bueno, que en realidad tendría que haber una norma que diga que si el establecimiento pierde el control sobre los estudiantes y se realizan ciertos actos, deberá responder por los daños. Por ejemplo, tendría que haber una norma o no. Pero sí, podríamos, digamos, clasificar y decir, bueno, tendría que buscar y decir, bueno, que haya una norma jurídica que, dentro de este antecedente, que prevea una sanción, ¿sí? Lo que por ahí estaba más fácil era el tema de conducir el automóvil a velocidades excesivas, o que sea grave que sea frente a una escuela, responder los daños, ¿sí?
la posibilidad de demandar al conductor por responder los daños, etcétera, ¿sí? Entonces acá lo que tenían que ver es esto, ¿sí? Ver, bueno, si se cometió algún delito, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué sería? Porque tendría que haber una sanción. Entonces tendríamos que ubicar cuál sería el acto antijurídico que consideran ustedes respecto a esto, o cuáles serían los actos antijurídicos que consideran esto para poder sostener que hay un delito, ¿sí? O no. Pero sí, Bueno, tendrían que crear la norma y decir, bueno, claro, yo por ejemplo puse que la directora tenía responsabilidad indirecta sobre lo que pasó con los chicos, no de forma directa. Porque en mi opinión, claro, ¿no? Obviamente, ¿no? Como yo lo interpreté, la directora no tiene por qué educar a esos chicos para que no roben. En realidad esos tendrían que ser sus tutores legales, o sea, quienes sean los que los educan desde su casa, etcétera, etcétera. Lo que sí tendría la directora una responsabilidad de qué hacían los chicos fuera de la escuela, pero tampoco especificaba si era en horario de clase o tampoco, ¿entendés? No había mucha especificación como para vos decir, bueno, me agarro de esto para ser responsable la directora de tal cosa. claro, sí, tal cual. Pero entonces si decimos, esto sería para la última pregunta, ¿de qué depende que pueda decirse con razón que la directora tenía el deber de educar a los niños para que no roben? Tiene deber de educar a los niños para que no roben. Acá, ¿a qué vamos? ¿Vieron cuando hablamos de lo primero? Cuando hablamos del deber jurídico para Kelsen. ¿Qué sería el deber jurídico? En la primera pregunta, vieron que dijimos, bueno, si hay una norma que dice que cierto acto se considera antijurídico porque tiene una exención, entonces yo debo abstenerme de realizar ese acto. ¿Sí? El deber jurídico sería Sí, obligatorio. es lo opuesto al acto ilícito, ¿no era? Lo opuesto al Sí. acto ilícito. Entonces tal vez también podría ser una pregunta, decir, bueno, ¿en qué sentido, de qué depende que, con razón, de que tenga el deber de educar a los niños para que no roben? En realidad tendría que haber como cierta norma que diga que establezca esto, que se debe educar a los niños para que no roben. O sea, en la realidad lo que vamos a ver es como dicen ustedes, que tendría que haber muchas cuestiones como para decir, bueno, la directora es responsable porque tiene que haber cierta relación de causalidad. Después lo van a ver igual más adelante en derecho civil para decir, bueno, hasta dónde va esa responsabilidad, ¿sí? Pero tal vez yo creo que va más encarado al tema de deber jurídico, ¿sí? ¿Cómo podemos decir con razón que tiene el deber jurídico de educar a los niños? Y acá este concepto, ¿sí? Que haya una norma que diga que sancione este acto específicamente. Si no, bueno, sí, podemos decir que no tendría que hacerlo, pero no estoy seguro de si para Kelsen esto sería correcto o no, ¿sí? Y después sigue el tema de responsabilidad. ¿En qué sentido Juan podría considerarse responsable o irresponsable? ¿Cuál era el concepto de personalidad dentro de los conceptos jurídicos básicos? ¿Quién es el responsable? Porque acá, ¿por qué? ¿Sería responsable? No es responsable para nosotros, lo que pensamos es, según la teoría de Kelsen, de conceptos jurídicos básicos. Responsabilidad. ¿Quién es responsable para Kelsen? Cuando vimos de estos conceptos jurídicos, ¿sí? La persona respecto de la cual. ¿A qué nos referimos con quién es el responsable? Que acá me hablaron también de responsabilidad, puede ser directa, indirecta. Es contra la que se dirige la sanción, digamos. La Porque persona contra la que se dirige la sanción, ¿sí? Porque acá se habla de que puede ser el responsable, el mismo que hace el acto ilícito, puede ser responsable otra persona que no haya cometido el acto ilícito, pero sí sea responsable de la persona que cometió el acto ilícito, valga la redundancia. No sé si claro, entonces podemos decir, bueno, Juan, podría considerarse responsable si decimos, bueno, que sí, que se cometió algún delito, ¿sí? Que el antecedente de la norma era que causar daño al otro o conducir a más de cierta velocidad, ¿sí? Entonces, ¿podría ser responsable? ¿De qué manera? ¿Sería responsable directo o sería responsable indirectamente? Juan, que era el conductor del vehículo, Juan es agarró y que fue responsable directo. Y rompió el kiosco que abrió hace un día. Juan es responsable directo. Sería responsable directo.
porque coincide con el sujeto activo que realiza el delito, el acto antijurídico, ¿sí? Entonces sería responsable directo. Y la responsabilidad, este tipo de responsabilidad, podría Yo puse que considerar. era objetiva por el resultado, pero no sé si está bien eso. Eso ahí tuve una duda. Porque él en realidad no tuvo la intención, pero manejó con velocidades excesivas, entonces ahí queda en duda, ahí fue una Bien. laguna. Bueno, sí, me parece importante aclarar esta duda, porque la responsabilidad, ¿se acuerdan de qué se trataba la objetiva o la subjetiva? No sé si alguien más puede aclarar a qué nos referimos cuando la responsabilidad es subjetiva o objetiva. Yo tenía que la responsabilidad subjetiva era por dolo o culpa. O sea, pero Bien. no me quedó claro si era si uno era si el sujeto activo del acto era el que se sentía culpable, refiriéndose a esa responsabilidad, y el otro era el del objetivos, que es por el resultado, que tampoco me quedó claro. Por el resultado, bien, perfecto. Entonces acá lo que habría que aclarar es esto, los conceptos de responsabilidad subjetiva o objetiva, y a qué consideramos dolo y culpa, ¿sí? O por el resultado. Entonces, si es subjetiva, lo que tiene que ver con el dolo o la culpa, en el sentido jurídico, ¿sí? Y acá hablando de lo que establece Kelsen, sería como por imprudencia, impericia o negligencia, ¿sí? Entonces, en este caso, si una persona por imprudencia va y provoca daño, ¿sí? Entonces sería responsabilidad. Pero no tenía la intención, ¿sí? No tenía la intención de causar el daño. Pero lo produjo por negligencia, ¿no? Porque acá, en realidad, no sabemos si Juan quería ir y destrozar el kiosco, decir, bueno, choco y produzco daños, o en realidad fue un accidente de tránsito en el que no tenía la intención, pero lo hizo, ¿sí? Produjo daño. Igualmente, perdón, Victoria, igualmente, obviamente que uno cuando va a 150 kilómetros por hora sabe que puede provocar un accidente. Bueno, ahí Cualquiera está. que no se... Hay Bueno, que ver, pero ahí ahí está. entra, perdón, pero ahí entra también, por ahí esa persona no sabe, por ese, qué sé yo, justo tuvo un, no sé, algún problema y tiene cualquier cosa que puede pasar, alguna enfermedad mental o algo, y que vaya a 150 sin saber que está haciendo algo malo. Claro, sí, lo que dicen está bien, es que la culpa, la responsabilidad por culpa, no es que uno tenía la intención de poder hacer eso, pero acá lo que dice la compañera es, bueno, pero si condujo a más de 150 kilómetros, acá hay una diferencia que después la van a ver más fino cuando vean derecho penal, ¿sí? Que a veces hay lo que se llama culpa con representación, ¿sí? Entonces yo no tengo la intención, yo sé que tal vez por ahí si voy y puedo causar algún daño, pero no lo quiero hacer, pero sin embargo me lo representé y lo hice igual, eso sería culpa, ¿sí? Y esto también va a depender de qué tan grave sea el delito, ¿sí? Y si se hace con dolo eventual lo que se llama, sería, bueno, yo me representé, no quería en realidad provocar estos daños. Me representé que lo podía hacer, pero no me importó. Dije, bueno, si se produce el daño, ya está, no importa, lo hago igual, pero no es mi intención, no es que yo quiero ir conducir a máxima velocidad y provocar daños o, no sé, o que alguien tenga lesiones o muerte, etcétera, ¿sí? No, pero tiene que ver con esto, con la intención, con si la persona lo hizo realmente, si lo hizo con negligencia o si realmente se representó o hubo intención, ¿sí? Y acá es como que está laguna entre lo que sería doble eventual y culpa con representación, que no lo vemos en esta materia, después lo van a ver más en derecho penal, acá solamente saber que la responsabilidad subjetiva tiene que ver con si hay culpa, que sería la imprudencia, impericia, negligencia, o si hay dolo, ¿sí? Esto sería la responsabilidad. Acá claramente la responsabilidad es subjetiva, ¿sí? Porque la persona, independientemente de que, como acá decía la compañera, puede ser que se lo representó y lo hizo igual y no le importó, o que, bueno, que fue negligente y no quería causar el daño y se chocó el kiosco. Entonces sería subjetiva. Y la objetiva, que sería por el resultado, sería cuando no hay ni intención, ni dolo, ni culpa, sino que hay cierta norma que establece que
esa persona se va a hacer responsable independientemente que no haya tenido ni dolo ni culpa en el acto, ¿sí? Como por ejemplo habíamos visto como podría ser si Juan tenía una compañía de seguros, ¿sí? La compañía de seguros que sería responsable de qué forma. Por el resultado, ¿sí? Sí. Objetiva, ¿sí? Porque contractualmente uno dice, bueno, yo contrato el seguro, ¿sí? Y si produzco ciertos daños, tiene que responder el seguro, ¿se entiende? Pero acá, independientemente de que sea culpable o no, o sea, la culpabilidad, ¿qué concepto es? Es esto, si fue por imprudencia, impericia o negligencia, ¿sí? O si había intención del sujeto. Y la otra es no importa si había intención o no, es por el resultado. Acá la responsabilidad de Juan sería subjetiva. Lucía. Sí, entonces podríamos decir que en la respuesta, cuando teníamos que aclarar si Sí, es directa o indirecta, y acá subjetiva o objetiva, no estaría mal que, en teoría, si respondemos que es subjetiva y le damos, porque como no hay una explicación específica en cuanto a las acciones de Juan, podríamos decir que es subjetiva de acuerdo a una determinada perspectiva y o es objetiva si tenemos otra mirada de por qué lo hizo, porque sí. Entonces no no, estaría mal porque, si contestamos de acuerdo a cada perspectiva. Y no, porque en contestamos realidad la así. subjetiva es por dolo o por culpa. ¿Sí? Entonces acá no sabemos si Juan, Tuvo digamos, la intención. tuvo la intención o no, ¿sí? Pero es Por subjetiva eso. igual. Porque aunque tenga o no la intención, o es dolo, dentro de la subjetiva, dentro de la responsabilidad subjetiva, puede ser por dolo o por culpa. O sea, porque tuvo la intención o porque hubo negligencia, impericia, etcétera, ¿sí? Entonces sería subjetiva. Podemos decir, bueno, yo no sé en realidad si dentro de la subjetiva, dentro de la responsabilidad subjetiva, hubo dolo, ¿sí? Como dice la compañera, bueno, iba a 150, no le importó, sabía que podía chocar el kiosco, fue por culpa, ¿sí? Pero en realidad es de ese tipo, eso no lo sabemos, pero sí estamos seguros de que sería subjetiva, ¿sí? Porque el otro tipo de responsabilidad es directamente por el resultado, ¿sí? Acá sabemos que Juan condujo y que realizó cierto acto y que por impericia o por intención produjo los daños en el kiosco. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, entonces esto sería todo. Esto lo van a repasar dentro de la unidad 3 también. Que acá la compañera lo había visto, la unidad 3, donde hablamos de los conceptos jurídicos básicos, sí repasen. Entonces, para poder responder, tengan presente y tengan a mano los apuntes de la unidad 4 y la unidad 3 y los resúmenes, y también repasen cada una de estas cuestiones, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de la norma jurídica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de deber? ¿Cuáles son las críticas que realiza Hart o que realizan otros autores a Kelsen? Después, cómo se conforma el sistema jurídico para Kelsen, ¿sí? Validez. Y bueno, básicamente esto, ¿sí? Yo creo que van a estar bien, van a ir abrigados, y bueno, ya falta poquito tampoco vamos a ser tan exigentes para la corrección de este trabajo, ¿sí? Ya es el último, llegaron hasta acá, así que, bueno, los felicito por el esfuerzo de haberle metido con la carrera, y bueno, no sé, ya nos cruzaremos, creo que ya queda poquito, porque seguramente después los vea en el coloquio. Así que bueno, después si nos cruzamos, cualquier cosa que necesiten, pueden contar conmigo. Ha sido un placer también participar con este grupo. La verdad que todos fueron muy respetuosos, he visto mucho compromiso, así que bueno, para nosotras con Sandra fue un cuatrimestre
por ahí de tratar de adaptarnos, complicado, pero bueno, espero que no sé, que les haya sido ameno dentro de todo. Así que bueno, si no tienen nada más, los espera Tobías para el repaso general 14, cualquier cosa igual pueden consultar por el chat, ¿sí? Del campus, pueden realizar consultas. La clase grabada, ¿dónde la van a subir? La verdad que no sé si la suben las clases grabadas del trabajo. Sé que la están grabando, pero no estoy segura, me parece que no la suben. Pero si la suben al campus, obviamente. Bueno, los dejo. Al canal de YouTube suben las clases, perdón. Sí. Perfecto. Bueno, listo, la van a tener ahí. Muchísimas gracias. No, de nada. Muchas gracias, Gracias. profe. Muy buena Adiós. clase. Hasta luego. Chao. Chau. Victoria.